Espíritu, alma, cuerpo y corazón. Capítulo quinto. El cuerpo humano, segunda parte, última. La salvación del cuerpo. En cuanto a la salvación del cuerpo, que también será instantánea, se dará solamente al final de la era de la gracia, cuando el Señor Jesús regrese a la tierra, cuando nuestro cuerpo será cambiado, será transfigurado de un cuerpo terrenal, carnal, relacionado con el pecado y con la muerte, por un cuerpo glorioso, espiritual y celestial. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de algún otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de las aves, y otra la de los peces. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo anímico, resucitará cuerpo espiritual. Puesto que hay cuerpo anímico, hay cuerpo espiritual. Primera a los Corintios capítulo 5, versículos 35 al 44. Esta transformación que la Biblia llama la redención de nuestro cuerpo, tomará solamente un instante. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transfigurados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Primera a los Corintios 15, versículos 50 al 54. El Señor desea revelarnos exactamente qué es nuestro cuerpo para Él hoy y cómo será nuestro cuerpo cuando sea transfigurado, cuando sea redimido. No debemos olvidar que Satanás introdujo el pecado por medio del cuerpo. Él engañó a Eva haciendo uso de los sentidos y el pecado entró en el cuerpo de ella y en el de Adán y llegó hasta el alma y la corrompió al punto de convertir al hombre en enemigo de Dios. El cuerpo entonces es el recipiente del pecado, la naturaleza de Satanás, y en él se albergó la ley del pecado y de la muerte, aprisionó la ley de la mente y le impidió al hombre cumplir la ley de Dios, que es santa, buena y justa. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero hay otra ley en mis miembros, que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado, subrayado, que está en mis miembros. Romanos 7, versículos 22 y 23. El hombre interior, que es la ley de la mente, tiene mucho deleite en la ley de Dios, pero cuando quiere cumplirla, encuentra un tropiezo que está en los miembros del hombre, es decir, en el cuerpo, y ese tropiezo es la ley del pecado. Las dos leyes, que son poderes, están en continuo conflicto, y debido a que la ley del pecado es más fuerte, la ley de la mente es vencida y nunca puede cumplir la ley de Dios por más esfuerzos que dedique a tratar de lograrlo.
Este es el eterno conflicto en el viejo hombre. Debido a que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, deseamos ardientemente agradar al Señor, pero fracasamos, porque la ley del pecado que está en los miembros nos cautiva y nos obliga a pecar. Sin embargo, el Señor en la cruz acabó con la ley del pecado porque éste fue puesto en la carne de Jesús y la mató en la cruz. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. Y a cambio vino en resurrección y se metió en nuestro espíritu como la ley del Espíritu de vida, y derrotó completamente la ley del pecado y también derrotó la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos capítulo 8 versículo 3. Los cristianos confiesan que aún son pecadores porque ignoran que el Señor Jesús en la cruz acabó con el pecado y con la ley del pecado, y al resucitar derrotó la muerte, y ahora mora en nuestro espíritu como la ley del Espíritu de vida. En este momento ni tú ni yo somos pecadores. No tenemos nada que ver con el pecado y tampoco la muerte puede tener ningún dominio sobre nosotros. Hemos resucitado junto con el Señor Jesús y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2 versículo 6. No obstante que todos estos son hechos consumados, debemos pedir al Señor que nos muestre el panorama completo para que no nos inclinemos a ningún lado, sino que caminemos por el camino que es el mismo y que nos lleva a madurar para ser vencedores. Debemos entonces mirar otro versículo que nos muestra cuál es el estado de nuestro cuerpo para Dios actualmente. Se trata de Romanos capítulo 8 versículo 10. Estas primeras frases subrayadas: pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, el espíritu es vida a causa de la justicia. Romanos capítulo 8 versículo 10. Es importante atender a las palabras consignadas en este versículo para llegar a una comprensión correcta de lo que el Señor quiere hablarnos. La primera frase es condicional al decir que si Cristo está en nosotros, y esa es la realidad que hay en todos los hijos de Dios. Es un hecho cierto, Cristo está en nosotros. En nuestro espíritu ahora mora el Señor y nadie puede negar esa realidad que hay en todos los hijos de Dios. Dios, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Con el Señor tenemos una morada mutua. Somos coinherentes. En eso consiste la regeneración, en que además de tener la vida humana, también la vida divina, la vida de Dios ha venido a morar en nosotros. La segunda frase del versículo es por demás importante. El cuerpo está muerto a causa del pecado. No obstante que el Señor mora en nosotros, nuestro cuerpo está muerto. El pecado lo mató y ante ese hecho Dios ha decidido no hacer nada respecto a la muerte del cuerpo. Esta es la razón por la que aún los hijos de Dios pasamos por la muerte. Pero es consumación de la muerte del cuerpo que causó el pecado que Satanás introdujo en el cuerpo de Adán desde el huerto y que todos nosotros, descendientes de Adán, heredamos. Sin embargo, no debes olvidar que la persona del ser humano no es el cuerpo, sino el alma. Y esta, al igual que el espíritu, no muere. Cuando un creyente sale de este mundo, es decir, cuando muere, la muerte se consuma solamente en el cuerpo. El alma, que es la persona del creyente, junto con el espíritu, va al paraíso o seno de Abraham a esperar la resurrección,
En otras palabras, el cuerpo debe volver al polvo de donde salió. Tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras regresará a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras regresará a Dios. Eclesiastés capítulo 12 versículo 7. Cuando el Señor venga consumará la resurrección que introdujo en nosotros cuando Él resucitó y nos dará un cuerpo nuevo que no es el que tuvimos mientras vivimos en la tierra, sino un cuerpo glorioso, espiritual, que ya no tiene nada que ver con el viejo cuerpo que fue dañado por el pecado. Para los hijos de Dios que hayan muerto, a la venida del Señor, el viejo cuerpo dañado por el pecado ya no existe. Volvió a la tierra de donde había sido tomado y allí se quedó y se descompuso. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos con anhelo al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea conformado al cuerpo de la gloria suya, según la operación de su poder, con la cual sujeta también a sí mismo todas las cosas. Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21. El cuerpo en que vivimos hoy es el cuerpo lleno de muerte. No hay cómo mejorarlo, no hay cómo salvarlo. Cada día se va muriendo, se va llenando de enfermedades, hasta que llega un momento en que la muerte lo absorbe completamente y lo hace desaparecer. Es un cuerpo de humillación, la muerte es una gran humillación. Pero tenemos la certeza de que cuando el Señor venga, nuestro espíritu y alma serán puestos en un cuerpo glorioso, espiritual, que será semejante al cuerpo que Dios le dio a Jesús cuando lo resucitó de los muertos y lo hizo primicias para Él. Discernamos un poco más el asunto. Cuando Jesús nació de María, tenía un cuerpo semejante al que nosotros tenemos ahora. Solamente que en sus miembros no estaba el pecado ni la ley del pecado. Pero cuando Jesús fue crucificado, especialmente en las 3 últimas horas de la crucifixión, Dios puso en la carne de Jesús el pecado con el fin de matarlo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros viniésemos a hacer justicia de Dios en él. Porque lo que la ley no pudo hacer por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y en cuanto al pecado, condenó al pecado en la carne. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 21 y Romanos capítulo 8 versículo 3. ¿Quiere decir esto que Jesús pecó? Nunca. La persona de Jesús, lo mismo que nosotros, es el alma, y jamás pecó en su alma, pero su cuerpo sí tenía semejanza de carne de pecado, para que el pecado pudiera acomodarse en la carne de Jesús en la cruz en las 3 últimas horas, y así matar al pecado y acabar con él. Cuando Jesús murió en la cruz, quien murió en él fue su cuerpo, y desde la hora sexta, 12 del mediodía, hasta la hora novena, 3 de la tarde, Dios puso en la carne de Jesús el pecado, y cuando su cuerpo murió, el pecado murió con él y fue destruido eternamente. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. El pecado es una ley tan poderosa, tan corruptora y tan dañina, que aún el cuerpo de carne de Jesús fue afectado por el pecado. Y cuando Él resucitó, lo hizo con un cuerpo nuevo, un cuerpo distinto, glorioso, que ya no podía tener ninguna relación ni con el pecado ni con la muerte. Podemos probar esta afirmación mirando especialmente 3 hechos que ocurrieron después de la resurrección del Señor. El primero tiene que ver con María Magdalena, que fue el primer ser humano
que vio al Señor resucitado. Cuando ella lo vio, no lo conoció y pensaba que era el jardinero que cuidaba el lugar. Solamente cuando el Señor se reveló en su espíritu, pudo reconocerlo y tener la certeza de que era su amado Maestro. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Juan 20, versículos 11 al 16. El segundo episodio lo encontramos en Lucas 24, con los discípulos que caminaban entre Jerusalén y Emaús. El primer día de la semana, el día en que Jesús resucitó. Mientras caminaban platicando acerca de lo que había ocurrido con Jesús, Él, resucitado, se puso en medio de ellos y caminó en su compañía por un tiempo considerable, pero ellos no lo reconocieron. Solamente cuando llegaron al lugar de destino y Él entró con ellos, al partir el pan y se reveló en sus espíritus, conocieron que era Jesús. Y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban platicando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas a sus ojos les era impedido reconocerle. Y aconteció que, estando reclinado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y empezó a dárselo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se les desapareció. Lucas capítulo 24, versículos 13 al 16 y versículos 30 y 31. A una persona se le reconoce por el cuerpo, pero ni María Magdalena, que estaba frente a él, ni los discípulos que camino a Emaús anduvieron con Jesús como por 10 kilómetros, tampoco lo reconocieron. Esto es prueba irrefutable de que el cuerpo con el que Jesús resucitó era un cuerpo nuevo, distinto al que tenía mientras anduvo en la tierra por más de 30 años. Aún su cuerpo de carne fue afectado por el pecado y al resucitar, Dios le dio un cuerpo nuevo, glorioso y espiritual. El tercer hecho que lo encontrarás en Apocalipsis, cuando Juan vio al Señor, y para describirlo solamente puede hablar en semejanzas con respecto a él. Y en medio de los candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido fundido en un horno. Su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Apocalipsis capítulo 1, versículos 13 al 16. Esta es una clara semblanza de cómo es el cuerpo de Jesús resucitado y glorificado. Lo mismo ocurrirá con nosotros, contigo y conmigo. Cuando el Señor venga, si estamos vivos, el cuerpo que hemos tenido desaparecerá
y se nos dará un cuerpo como el que tiene Jesús después de resucitado y glorificado. Tratándose de hijos de Dios que ya han partido, cuando suene la séptima trompeta, su espíritu y alma saldrán del paraíso. El Señor les dará un cuerpo nuevo. El cuerpo viejo ya había vuelto al polvo de donde fue tomado. Tu cuerpo vino de la tierra, y cuando muera regresará a la tierra. Pero tu espíritu vino de Dios, y cuando muera regresará a Dios. Eclesiastés 12, versículo 7. Si haces parte o si hacen parte del Hijo varón, con ese nuevo cuerpo serán arrebatados directamente al trono de Dios. Pero si no son vencedores, resucitarán cerca del final de la gran tribulación, y en ese momento se les dará un cuerpo nuevo, glorioso y espiritual, y subirán no al trono, sino a los aires, para ser juzgados en el tribunal de Cristo, con el fin de saber si han de ser vencedores o derrotados. Los vencedores reinarán con el Señor en el reino milenario, que es el reino de los cielos, mientras que los derrotados irán a las tinieblas exteriores, donde serán transformados y conformados en su alma para entrar en la nueva Jerusalén al final del milenio. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte para victoria, porque el Señor mismo, con exclamación de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Corintios 15, versículos 41 al 44, y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. Recapitulando lo tratado hasta aquí, tenemos algunos puntos acerca de los cuales necesitas revelación en tu espíritu y visión en el alma, para que tu vivir sea conforme a la voluntad del Señor. Aquí te recomiendo la lectura del libro Revelación, Visión y Realidad, publicado en la página www.las-almedio-primicias.com. Todos los seres humanos fuimos creados con tres partes: espíritu y alma y cuerpo. El espíritu es la imagen de Dios en el hombre, y en él podemos recibir y contener a Dios. El alma humana que Dios creó en el ser humano es la persona del hombre, y el propósito de Dios con ella es que el hombre, siendo lleno del Señor, pueda expresar sus atributos y virtudes. Esto se refiere entonces a la semejanza de Dios. El cuerpo formado por Dios del polvo de la tierra es la parte física, material del ser humano. Por medio de los 5 sentidos que tenemos en el cuerpo, tenemos contacto físico con las cosas que hay en nuestro entorno. Dios creó al hombre y lo puso en el huerto de Edén con el fin de que el hombre recibiera a Dios, se mezclara con él, lo contuviera en su espíritu y lo expresara por medio de su alma. Lamentablemente, Adán, el primer hombre, no recibió al Señor, sino que se equivocó y recibió a Satanás, su naturaleza de pecado. Por esa causa, el hombre perdió toda comunión y relación con Dios. No obstante, Dios no ceja en su propósito eterno de mezclarse con el hombre, y aunque debido a la caída, ese propósito ya no es con todos los seres humanos, sino que lo hace solamente con aquellos que en su amor, su soberanía, su voluntad y su misericordia
escogiera antes de la fundación del mundo, y entre esos hombres estamos tú y yo. Cuando hablo de hombre, me refiero a varón y hembra, mujer y hombre. Para realizar ese propósito, hace alrededor de 2000 años, el Señor tomó carne y sangre como nosotros en Jesús, y mediante el vivir humano del Hijo, su muerte, resurrección, ascensión y glorificación, salvó a todos aquellos que estábamos seleccionados desde antes de la fundación del mundo. La salvación que el Señor nos otorga se da en 3 etapas. Primero, somos salvos en nuestro espíritu, y es un hecho instantáneo que se hace real en el momento en que creímos. Desde ese momento, Dios, como el Espíritu Santo, entra en nosotros, somos regenerados, y nuestro espíritu recobra sus funciones de intuición, comunión y conciencia. Por causa de la caída, esas funciones estaban adormecidas. En segundo lugar, tenemos la salvación del alma, salvación que dura toda la vida del Hijo de Dios en la tierra, si se dispone para que el Señor transforme y conforme su alma a la imagen del Hijo. Si el creyente no tiene disposición, el Señor espera transformarlo y conformarlo durante la gran tribulación, siempre y cuando el creyente esté vivo al comienzo de esa época. Si la salvación del alma no se da durante la vida del creyente en la tierra, ni durante la gran tribulación, el Señor es paciente y lo esperará hasta el milenio. En el milenio es el reino de los cielos. Y lo lanzará a las tinieblas exteriores, periodo en el que el creyente será completamente transformado y conformado en su alma para entrar en la nueva Jerusalén, pero al final del milenio. Dolorosamente, estos hijos de Dios perderán el disfrute del reino milenario, que es la manifestación total, máxima y plena del reino de los cielos. En cuanto a la salvación del cuerpo, lo mismo que ocurre con la del espíritu, será instantáneo. En un abrir y cerrar de ojos, nuestro cuerpo actual, que está lleno de muerte por causa del pecado, será cambiado por un cuerpo glorioso, espiritual, que ya no tendrá nada que ver con el pecado, ni la corrupción, ni con la muerte. Ese nuevo cuerpo será una manifestación total de la gloria de Dios. ¿Qué tal, querido oyente y lector? ¿Has visto algo? Con tus ojos espirituales, lógicamente. No aspires a ver las cosas espirituales con los ojos físicos, no, con tus ojos del corazón. ¿Has visto algo? Estoy convencido que sí. Busca ver más, repasa esta palabra y busca más en la Biblia. Pídele al Señor que te conceda un espíritu de sabiduría y de revelación para que tú puedas conocerlo y así puedas llenarte de Él, crecer, madurar, y cuando Él venga puedas entrar en el reino de los cielos. Pero no solo tú necesitas esto. Hay miles, millones de personas en el mundo que necesitan creer en el Señor y que necesitan crecer en Él. Y tú puedes ayudarlos. Muy sencillo, toma tu teléfono celular, tu computador y envíales la dirección de la página mediante la red que tú uses. Cualquiera, bueno, yo no conozco tantas, tú sí las conoces. Recuerda la dirección de la página www.las-primicias.com.